A pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado, Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una grande luz. Sobre los que viven en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría, y se alegran ellos en tu presencia, como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. Todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida de sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas, porque Amén. Nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Amén. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. El Señor añada bendición a su santa y bendita palabra en esta mañana. Las citas del profeta Isaías en el Nuevo Testamento son excepcionalmente abundantes. Eso fuerza y obliga a quien mira el libro del profeta Isaías para ponerle un título adicional a su función profética, a su función de oráculos. Hay muchos que llaman al profeta el profeta evangélico, el profeta que trae un mensaje de gracia, un mensaje de consolación, un mensaje de esperanza, no solamente a Israel, sino a toda la gentilidad. De hecho, en los evangelios, estos versículos, estas expresiones proféticas de Isaías, se introducen de forma frecuente, haciendo mención casi de manera constante el nombre del profeta Isaías, prácticamente en todos los evangelios y aún inclusive en las cartas paulinas y aún inclusive en el Apocalipsis. Los evangelistas presentan las profecías de Isaías con referencia a Jesús de manera interesante. Lo presentan desde su nacimiento hasta su resurrección. Es decir, cuando en el Nuevo Testamento, en los evangelios, se habla del nacimiento de Jesús, muchas veces los evangelistas dicen para que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías. Pero cuando en el interín de su ministerio o en el intervalo de su ministerio Jesús hace intervenciones de gracia y de misericordia, muchas veces los evangelistas vuelven a decir: y esto lo dijo y lo hizo para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Y aún en la experiencia de la resurrección de Jesucristo, vuelven de nuevo los evangelistas a recordarnos
que la experiencia de la resurrección, así como algunos eventos que acompañan la resurrección de Jesús, son el resultado del cumplimiento de la profecía de Isaías. Es interesante que cuando Mateo nos narra el encuentro del ángel con José, el padre del niño Jesús, la Biblia dice, y Mateo nos cuenta, que el anuncio del ángel fue dado para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Es interesante también que cuando Lucas hace la narrativa del encuentro del ángel con María, también Lucas dice que lo dicho fue para que se cumpliera lo que había expresado el profeta Isaías. Desde luego, aún Lucas, hablando sobre el canto de Isabel o de Elizabeth, habla del Magnificat, y dentro del Magnificat incluye expresiones e oraciones completas dichas por el profeta Isaías. En el canto de Zacarías, porque Lucas incluye los dos cantos, el de Isabel y el de Zacarías, y aún dentro del canto de Zacarías, Lucas hace citas completas como canto que expresó Zacarías para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. En la expresión de Simeón, aquel hombre que anunció y declaró que llegaba la paz para Israel, la paz y la bendición para Sión, Lucas pone a Simeón a hacer expresiones ya profetizadas por el profeta Isaías. El mismo Mateo, cuando habla con respecto a Jesús en el encuentro de Juan el Bautista, hace saber que para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, ahora Juan reconocía en Jesús al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde luego, cuando Jesús inicia su ministerio, cuando Jesús llega a cobrar la conciencia de lo que implica su vida, de lo que implica su naturaleza, dice el evangelista Lucas que él entró al templo, y cuando entró al templo pidió los libros del rollo profético. Y qué cosa interesante, que cuando abrió el libro leyó lo que había profetizado sobre él el profeta Isaías, y cerrando el libro dijo: esto se ha cumplido entre vosotros hoy. Isaías es un libro interesantísimo, un profeta extraordinario que vio con cientos de años antes, vio el cumplimiento del propósito, de la intención, del plan de Dios para con la humanidad a través de el Mesías. Pero no solamente los evangelistas utilizan a Isaías como recurso de cumplimiento profético. El mismo apóstol San Pablo también expone a Isaías cuando habla de Jesús y presenta a Jesús como el Mesías. Desde luego, Pablo hace una clara alusión de las expresiones proféticas de Isaías cuando en el capítulo 5 y verso 19 de la carta de Pablo a los romanos hace una cita directa de Isaías 53:11. Es una pena que el tiempo no nos dé para poderlo ver y poderlo comparar, pero desde luego quiero hacerle mención de esas expresiones. Por el otro lado, hace una clara alusión de lo dicho por el profeta Isaías cuando desde el capítulo 9 de Romanos hasta el capítulo 11 de Romanos habla de la expresión profética de Isaías con respecto al endurecimiento de Israel, y hace mención de que Isaías ya había profetizado que el endurecimiento de Israel traería como consecuencia, como resultado, que la gentilidad viniera al conocimiento de Jesucristo. Por el otro lado, en Romanos capítulo 11 y versículo 26,
Si me llega a quitar esto, Rosita, me busco un libro. En Romanos capítulo 11 y versículo 26, el apóstol San Pablo hace una clara declaración de lo dicho por el profeta Isaías en el capítulo 59 de su libro y versículo 20, donde dice: de Sión vendrá el libertador. Aún en el himno cristológico que nos presenta Pablo en su carta a los Filipenses, en el capítulo 2 y en el versículo 6 hasta el verso 11, dentro de ese himno cristológico encontramos citas directas de las profecías de Isaías con respecto a los poemas del siervo sufriente del libro del profeta Isaías. Pero no solamente Pablo utiliza a Isaías como recurso. Juan también utiliza a Isaías como recurso en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 4, el profeta, el vidente Juan hace mención del trono divino. Y es interesante que utiliza la misma descripción que Isaías presenta en su capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 5. En el Apocalipsis capítulo 12, el vidente Juan presenta el signo de la mujer de la misma forma y manera como Isaías lo presenta en el capítulo 7, versículo 10 y versículo 14. En el capítulo 21 y en el capítulo 22 de Apocalipsis, el vidente Juan hace también una expresión muy clara y plantea muy bien algunos de los oráculos que Isaías en el capítulo 54 y en el capítulo 60 de su libro hace evidente. Y finalmente, esa expresión que utiliza Juan, el vidente en el Apocalipsis, para presentar a Jesús como el Cordero de Dios, es la misma expresión que utiliza Isaías en el capítulo 53 y versículo 7 para hablar del Mesías como el Cordero de Dios. Y déjenme decirle algo, queridos. Cuando uno mira toda y hace toda esta trayectoria bíblica y trabaja con cada uno de estos versículos, uno queda maravillado ante el cuidado, la gracia, el acto de amor del Dios del cielo al regalarnos a Jesucristo el Mesías y poder presentar todas las evidencias en el Antiguo Testamento para que la iglesia primitiva no tuviera duda alguna de que Jesucristo era el Mesías del Dios del cielo. Desde luego, esa es la gran maravilla que uno puede ver a través de toda esta información. Como unos hombres rústicos, como unos hombres temerosos, como unos hombres acobardados, y mujeres también que laboraron y trabajaron dentro del proyecto teológico de la iglesia primitiva en los primeros años de la historia de la iglesia, sobre todo que vivieron aquella experiencia angustiosa de ver a su Cristo morir como malhechor, pero luego descubrir como resultado de la fuerza del Espíritu Santo que todo lo que le había sucedido a Jesús desde su nacimiento hasta su muerte y aún hasta después de su resurrección, todo era parte del plan profético y del cumplimiento profético que Dios había dado a través de los profetas del Antiguo Testamento, muy en especial en el profeta Isaías. Desde luego, cuando uno mira todo esto, cuando uno observa todo esto, uno descubre cosas muy interesantes.